Séptima, se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la octava sesión se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. En esta oportunidad no hay cuenta. Gracias, señor secretario. La presente sesión tiene por objetivo recibir al director nacional de la CONADI, señor Luis Penchuleo Morales, y a la directora nacional del INJO, señora Renata Santander Ramírez, para que entreguen antecedentes sobre el presupuesto que ejecutará cada una de dichas reparticiones durante el año 2022, detallando la cobertura nacional y regional de los distintos programas y además, en el caso de la CONADI, su director nacional explique los criterios de selección para los postulantes a los programas de tierras indígenas. ¿Ambos se encuentran? Sí, doña Renata Santander del INJUM está ahí. Y don Luis Pinchuleo de la... Partamos por la CONADI, CONADI, ¿les parece? Ya, vamos a partir entonces por la CONADI. Don señor Luis Penchuleo Morales, le damos la bienvenida. Un gusto conocerlo. Mari Compuché, buenas tardes, muchas gracias. Vamos a solicitar permiso para poder compartir un PPT y de ir explicando de manera más didáctica nuestra presentación. Sí, por supuesto. ¿Autorizado ya? Bueno, en primer lugar, antes de comenzar, me gustaría saber más o menos de cuánto tiempo dispongo para la presentación. Eh, 20 minutos, don Luis. Muchas gracias. Bueno, vamos a partir presentando el presupuesto año 2022. El presupuesto total que como Corporación Nacional de Desarrollo Indígena tenemos son 116.000 millones y fracción, como pueden apreciar en la lámina, los que se distribuyen entre gastos de personal equivalente al 10,1%, bienes y servicios de consumo el 1,2%, transferencias corrientes. Estimado, no está funcionando la presentación, está solo en lo inicial. Ahí sí. Ahí sí. ¿Sí? ¿Ahí sí se puede ver? Sí, ahí se puede ver. Bueno, como les decía, son 116.000 millones de pesos y fracción el presupuesto total de CONADI, los que están distribuidos en gasto de personal, que son los principales gastos, gasto en personal 10,1%, bienes y servicios de consumo 1,2%, transferencias corrientes 14,9%, adquisición de activos no financieros el 0,1%, y el principal gasto por lejos de la corporación son las transferencias de capital que equivalen al 72,5%. Entre los principales gastos tenemos el gasto de personal, que considera gasto para una dotación a nivel nacional de 446 funcionarios, incluyendo sueldo, hora extraordinaria, viáticos, convenios con personas naturales y asignaciones. Después tenemos transferencias corrientes, que considera transferencias al sector privado y público para los programas del Fondo de Desarrollo Indígena, Medio Ambiente, Turismo y Consulta a los Pueblos Indígenas, así como convenios con el Gobierno Central, suscrito con INDAP, por ejemplo, con el programa PDTI, y Ministerio de Bienes Nacional y Corfo. Y luego el principal gasto, que son las transferencias de capital. Ahí están consideradas las transferencias al sector privado y público para los programas del Fondo de Tierra y Agua, el programa Chile Indígena, y así como para el convenio con INDAP, que financia el programa PDTI, Programa de Desarrollo Territorial Indígena. Los programas con los que ejecuta CONADI, lo puede aparecer ahí en la gráfica, se distribuyen en 5 grandes
o sea, esa es la estructura programática que se distribuye en 5 unidades, en donde tenemos el Fondo de Tierra y Agua Indígena, que es el programa que tiene la mayor cantidad de presupuesto, y eso se distribuye en cinco programas que son preinversión, el artículo 20 que comprende la letra A y el B, es decir, subsidio y restitución. Luego tenemos el saneamiento de la propiedad indígena, obras de riego y la adquisición de derechos de agua. Después tenemos el Fondo de Desarrollo Indígena, que cuenta con 6 programas, donde está turismo y pueblos indígenas, gestión social indígena, fomento a la economía indígena, apoyo a los predios adquiridos, el programa Kumemonguén Monguén Pusomo y el microemprendimiento indígena. Esos son los 6 programas que pertenecen al Fondo de Desarrollo. Luego tenemos la unidad de cultura y educación indígena, en donde está compuesta también por 5 programas, en donde está manejo y protección del patrimonio cultural indígena, recuperación y revitalización de las lenguas indígenas, formación de personas indígenas, educación intercultural e indígena, y difusión y fomento de las culturas indígenas. Después tenemos el programa Chile Indígena, y ahí contamos con 4 componentes, que es asistencia técnica, apoyo al funcionamiento de mesas, fondo de decisión territorial y la capacitación de organizaciones indígenas. También tenemos la unidad de convenio 169, que tiene 3 programas. Uno, el programa de medio ambiente, borde costero y asistencia convenio 169. Y también desde la CONADI tenemos los servicios que se ejecutan en 5 programas, que son que se hace con la dotación de los funcionarios de CONADI. Y ahí tenemos el Archivo General de Asuntos Indígenas, tenemos el registro de comunidades y asociaciones indígenas, tenemos la certificación de calidades indígenas, el registro público de tierra y el programa de defensa jurídica. Esa es la dotación, en la estructura que tiene la CONADI a través de los servicios y los programas que ejecuta. Don Luis, disculpe, ¿le puedo pedir la presentación? ¿Será posible que la envíe? Sí, por supuesto. Hay harta información que ahora yo voy a pasar resumidamente, pero ustedes podrán tener acceso al detalle de la información que les vamos a enviar el PPT. Ya, gracias. Bueno, ahora pasamos a describir programa por programa, ¿ya? O en este caso el Fondo de Tierra y Agua. Vamos a explicar más o menos en qué consiste la descripción. Bueno, dice que el Fondo de Tierra y Agua Indígena, que funciona al interior de la CONADI, nace según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Indígena. Gracias a este instrumento, la CONADI ha desarrollado una serie de instrumentos tendientes a trabajar para satisfacer distintas demandas de los pueblos originados asociados a los recursos de tierra y agua, elementos vitales para impulsar políticas de desarrollo acorde a los lineamientos de gestión de esta corporación. Y los programas que ejecuta la corporación bajo cada ítem presupuestario son el Fondo de Tierra y Agua, que está en un ítem que se divide en el subsidio para la adquisición de tierra, el artículo 20, letra A y B, que tiene un presupuesto de 47.000 millones de pesos y fracción, y tiene 2.500 beneficiarios proyectados. Luego tenemos la preinversión para el Fondo de Tierra y Agua Indígenas, que cuenta con 700 millones de pesos. Luego tenemos saneamiento de la propiedad indígena, que cuenta con 900 millones de pesos. Subsidio a la construcción de obras de riego y drenaje, son 15.000 millones de pesos y fracción. Y el subsidio para la adquisición de derechos de agua, que cuenta con 1.580 millones de pesos. Dentro del mismo de Fondo de Tierra y Agua también hay otro ítem, que es el ítem 3303, en donde están asociados y es un acompañamiento de apoyo a los ítems que están arriba presentados. Entonces cada número ahí tiene su relación. Por ejemplo, el subsidio de adquisición de tierra y agua va acompañado también de un presupuesto de apoyo, que son 793 millones de pesos, que tiene un beneficio, beneficiados proyectados para 2022 de 33.000 personas, un poco más.
En el fondo son programas de apoyo que apoyan la inversión de lo descrito anteriormente en el recuadro de arriba. Ahí está la descripción de cada uno de los 5 programas que tiene el fondo, que tenemos el subsidio de adquisición de tierra indígena, que es el 20A, el artículo 20, letra A y B, que tiene por propósito entregar subsidio a personas indígenas para la adquisición de tierra mediante la modalidad de concurso público, que es el A, y la entrega de recursos económicos en nombre de personas o comunidades indígenas para la adquisición de predios en conflicto jurídico, respondiendo a la demanda por restitución de tierra del pueblo originario, permitiendo contribuir a solucionar conflictos jurídicos, sociales y políticos en las regiones del Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Y eso es la compra o restitución de tierra que está regulado en el artículo 20, letra B de la ley indígena. Luego tenemos el programa de preinversión para el Fondo de Tierra y Agua Indígena, y este programa tiene por propósito la elaboración de estudios y levantamiento de información catastral para la toma de decisiones de CONADI. Luego tenemos el programa 3, que es saneamiento de la propiedad indígena, y allí se pretende contribuir al desarrollo económico productivo de las familias y comunidades indígenas del país mediante la entrega de certidumbre jurídica de la propiedad fiscal y o particular ocupada, lo que le permitirá acceder a un conjunto de políticas públicas tales como créditos productivos, vivienda, agua potable, electrificación rural, etc. Luego tenemos el subsidio a la construcción de obras de riego y drenaje, y este programa busca resolver la baja productividad silvoagropecuaria de los predios ocupados por la población indígena, lo que se agrava en temporadas de sequía, traduciéndose en pérdida de producción y disminución de la superficie cultivada. Y por último tenemos el subsidio para la adquisición de derechos de agua, y este busca proteger y asegurar la disponibilidad de los recursos hídricos de familias y comunidades indígenas que ocupan espacios territoriales sin derechos de agua, implementando para ello 2 componentes. El primero corresponde a un fondo concursable orientado a subsidiar la compra de derechos de agua, y el segundo es un subsidio para financiar la presentación de antecedentes para la constitución y regularización de derechos de agua. Los criterios de selección del artículo A, que también una de las preguntas específicas que preguntaba la comisión, tenemos el componente del fondo concursable para la adquisición de tierra demandada, de tierras con demandas sociales, que es el artículo 20, letra A. Esta entrega subsidio a personas indígenas para la adquisición de tierra mediante la modalidad de concurso público. A este concurso pueden postular toda persona indígena, comunidad indígena o parte de ella que mantengan una situación de insuficiencia de tierra, lo cual es evaluado por la CONADI, además de cumplir con los requisitos formales exigidos en las respectivas bases reglamentarias del concurso. Y la selección de los postulantes sigue los siguientes criterios: ahorro previo, la situación socioeconómica que tenga la persona, el grupo familiar o la comunidad, el grupo familiar, y en el caso de las comunidades existirán además los factores de la antigüedad y el número de asociados. En el caso de los criterios de selección para el artículo 20, letra B, que es la restitución, la priorización de los predios a comprar por CONADI se efectúa según lo dispuesto en la glosa presupuestaria número 16 de la Ley de Presupuesto del año 2022, que rige a este fondo, la que señala, ahí pusimos textualmente lo que dice la misma Ley de Presupuesto, que fue obviamente votada y aprobada en el Congreso mismo. Luego tenemos una lámina donde pueden apreciar la distribución presupuestaria por unidad operativa para el caso del Fondo de Tierra y Agua. Por ejemplo, el subsidio para la adquisición de tierra del artículo 20, letra A y letra B. Tenemos un total nacional de 47.000 millones y fracción, y ahí ustedes pueden ver cómo está distribuido en las distintas unidades operativas de la CONADI a nivel nacional. Por ejemplo, en la Dirección Nacional hay 16.000 millones, en la Subdirección Nacional de Iquique hay 150 millones, en la Dirección Regional de Cañete hay 3.000 millones y fracción, en la Subdirección Nacional, que está ubicada en Temuco, hay más de 20.000 millones, en la Dirección Regional de Valdivia hay más de 3.000 millones, lo mismo en la Dirección Regional de Osorno, y finalmente en la de Punta Arenas hay 508 millones de pesos. Ahí ustedes pueden apreciar de que cada transferencia, cada programa que contiene ese Fondo de Tierra y Agua Indígena, está el total nacional y la distribución que se hace en las distintas unidades operativas que cuenta la institución a lo largo del país.
Luego, ¿cuál es la cobertura en cantidad de personas por unidad operativa? Del mismo Fondo de Tierra y Agua. Tenemos que el subsidio para la adquisición de tierra, el artículo 20, letra A y B, tiene un total nacional de 2.500 personas. Y ahí, igual en el mismo ejercicio que hacíamos anterior, pero esta vez con la cantidad de cobertura por unidad operativa a nivel nacional, tenemos esa distribución. En la dirección nacional son 1.700 y tantas, y luego pueden ver cómo se distribuyen cada una de las unidades operativas, lo mismo con los siguientes programas en el ámbito de la cobertura. Luego pasamos al segundo fondo que tiene la CONADI, que es el Fondo de Desarrollo Indígena. La descripción de este Fondo de Desarrollo Indígena es que busca contribuir al desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas del país a través de programas e iniciativas que generen un incremento en la habilitación productiva de los predios adquiridos y o transferidos, vía artículo 12, letra D, y artículo 20, letra A y 20 de la ley 19.253, la sostenibilidad de emprendimiento con identidad cultural indígena y las capacidades de participación en los ámbitos vinculados con su proceso de desarrollo, mediante la ejecución de 4 programas y una iniciativa social, reformulado el año 2020 y en proceso de implementación desde el año 2021. De acuerdo a lo que la ley 19.253 establece, la creación del Fondo de Desarrollo Indígena de CONADI, su principal objetivo está basado en el desarrollo de las personas y comunidades indígenas, lo que implica que las orientaciones busquen alcanzar el bienestar como expresión de desarrollo desde las resignificaciones propias de los pueblos originarios, su cosmovisión, sus conocimientos, prácticas culturales ancestrales, sistema económico, entre otros, como base para alcanzar el buen vivir, o el Kumemonien, o el Suma Camaña, o el Suma Causay, en una sociedad que respeta y valora la diversidad cultural de los pueblos indígenas en Chile. Los programas que ejecuta la corporación bajo cada ítem presupuestario son programas de gestión social indígena, que tiene un presupuesto de 1.800 millones y fracción, y que llega a un total de 13.000, casi 14.000 beneficiarios proyectados. Luego tenemos el programa de fomento a la economía indígena, que tiene un presupuesto de más de 2.000 millones de pesos, y que llega a una cobertura de beneficiarios de 8.841. El programa Kumemon en Pusomo son 184 millones, 184.000 millones, que llega a 51 beneficiarios. Luego tenemos el programa Apoyo a Predio Adquirido, que son más de 2.000 millones, que llegan a más de 5.000 beneficiarios proyectados. La iniciativa social preinversión son 56.000 millones, y ahí no tenemos estudios respecto de los beneficiados, no hay datos. Y luego tenemos el programa de turismo y pueblos indígenas, que tiene un presupuesto de 965.000, esos 3 millones, ¿cierto? Sí, millones, y que alcanza a beneficiarios proyectados de 7.384. Ahí hay una descripción de cada uno de los programas que acabamos de ver el presupuesto y beneficiario. El programa de gestión social indígena tiene por propósito aumentar la capacidad de participación de las personas indígenas mayores de 18 años en ámbitos vinculados con sus procesos de desarrollo. Luego, el programa de fomento a la economía indígena tiene por propósito aumentar la sostenibilidad de los emprendimientos de personas indígenas que deciden iniciar o consolidar una actividad económica y o productiva con identidad cultural. Luego está el programa Apoyo a Predio Adquirido y o Transferido, y este tiene por propósito aumentar la habilitación productiva de predio adquirido y o regularizado de personas indígenas que han sido beneficiarias del Fondo de Tierra y Agua Indígena del artículo 12, letra D, y artículo letra A y B de la ley 19.253. Luego tenemos el programa Turismo y Pueblos Indígenas, que tiene por propósito aumentar la competitividad y sostenibilidad de los emprendimientos de turismo con identidad cultural desarrollados por personas indígenas. El programa Kumemon en Pusomo, que tiene por propósito aumentar los niveles de autonomía económica de las mujeres mapuches que habitan en las zonas rurales de la región de la Araucanía. Y el programa Microemprendimiento Indígena,
que es un convenio con el MDS, es un programa que se financia con un fondo extra presupuestario y busca aumentar la generación de ingresos autónomos de personas pertenecientes a pueblos originarios que se encuentren desempleadas o con una ocupación vulnerable y que forman parte del subsistema de Chile, Seguridad y Oportunidades, a través del apoyo financiero para un emprendimiento. La distribución presupuestaria por unidad operativa, el mismo ejercicio que hacíamos con el Fondo de Tierra y Agua. Ahí aparece cada uno de los programas, el total nacional y cómo se distribuye en cada unidad operativa. Lo mismo en el caso de la cobertura, tenemos el total de cobertura nacional y cómo se distribuye esa cobertura de acuerdo a las distintas unidades operativas que tiene la CONADI en el país. Tenemos el programa de cultura y educación. No nos da el tiempo, voy a empezar a resumir. Aquí lo principales son los 5 programas que existen dentro de la unidad. Tenemos manejo y protección del patrimonio cultural indígena, que cuenta con un presupuesto de 213 millones y que llega a 1.100 beneficiarios. Tenemos el subsidio para la formación de personas indígenas. Esto financia posgrado, diplomado, etcétera, con 224 millones de pesos y tiene 200 beneficiarios. Tenemos la difusión y fomento de las culturas indígenas, que cuenta con más de 500 millones de pesos y que tiene una cobertura de casi 11.000 personas. Luego tenemos educación intercultural e indígena, que son 900 millones y fracción, y que llega a casi 12.000 beneficiarios. Luego tenemos recuperación y revitalización de las lenguas indígenas, que tiene 663 millones y fracción, y que cuenta con casi 6.000 beneficiarios. Ahí está la descripción de cada uno de los programas. Ustedes después la van a poder leer con calma, yo solamente las voy a pasar rápidamente. Y aquí nuevamente el mismo ejercicio que hacíamos con los programas anteriores. Tenemos el total nacional y cómo se distribuye en términos presupuestarios por cada unidad operativa del país. Lo mismo en cobertura, el mismo ejercicio, total nacional y cuál es la distribución por unidad operativa del país. Luego tenemos el programa Chile Indígena. El programa Chile Indígena tiene 4 componentes, que son capacitación para las organizaciones indígenas y formación de líderes, que cuenta con un presupuesto de más de 300 millones de pesos y que cuenta con 461 organizaciones beneficiarias. Aquí no son personas, sino que son organizaciones, a diferencia de los programas que habíamos visto anteriormente. Luego tenemos el componente de apoyo al desarrollo territorial con identidad, donde son casi 600 millones de pesos y que llega a más de 1.500 organizaciones. Luego tenemos el componente del Fondo de Decisión Territorial, que son casi 5.000 millones de pesos, que llega a casi 1.000 organizaciones. Tenemos el componente de apoyo para el funcionamiento de mesas territoriales, que son más de 200 millones de pesos, y que llega también a casi 1.000 organizaciones. Y los gastos de ejecución del programa son más de 1.000 millones, casi 1.800 millones, y en total llegan a 1.564 organizaciones beneficiarias, lo que da un total de 5.495 organizaciones beneficiarias de cobertura que tiene el programa Chile Indígena. Nuevamente el mismo ejercicio de las láminas anteriores, cómo se distribuye ahí los gastos del programa Chile Indígena. Existe un total nacional y la distribución que se hace por cada unidad operativa con la que cuenta la CONADI a lo largo del país. Y la cobertura por organización es lo mismo, hay un total nacional y cuál es la cobertura que se distribuye de acuerdo a las unidades operativas de la CONADI en el país. Luego tenemos el convenio 169, ahí aparece la descripción de este programa y que cuenta con 3 programas: de la consulta a los pueblos indígenas, que son casi 1.000 millones de pesos, que llega a 31.500 beneficiarios. Luego tenemos la protección del medio ambiente y recursos naturales, que son 63 millones de pesos, y que llega a 919 beneficiarios proyectados en el año 2022.
Y finalmente, el programa de apoyo a la protección ambiental indígena, que son más de 200 millones de pesos y que llega a casi 9.000 beneficiarios proyectados. Y nuevamente, el mismo ejercicio, tenemos el total nacional y la distribución que se hace por cada unidad operativa de la CONADI en el país, en términos de distribución presupuestaria y en términos de cobertura también. El total nacional y cómo esa se distribuye a nivel nacional por cada unidad operativa. Eso es, en términos generales, la presentación respecto al presupuesto con el que contamos para este año 2022 desde la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Muchas gracias. Gracias, don Luis. Le vamos a dar la palabra a los diputados para hacerle algunas consultas. Diputado Undurraga. Gracias, presidenta. Saludar a don Luis, agradecerle su presencia y su completa exposición, que espero nos llegue a nuestro poder para poder analizarla en forma más detallada. Como no tuvimos la posibilidad de estar preparados y solo recibimos la información en este instante, me voy a permitir hacer 4 puntos que yo creo que son relevantes para el buen entender. Primero, le he leído algunas declaraciones que me parecen, don Luis, por su intermedio, presidenta, bien notables en términos de su vocación de diálogo, pero un tanto contradictoria, a lo mejor no con su historia personal, pero con su historia colectiva, y me gustaría entender más o menos cuál es su pensamiento. En el año, usted viene de la comunidad Mateo Ñipirril, a la cual se le atribuyeron 2 tomas de predio y firmó un comunicado en el que reivindican todo el territorio de la comuna de Lautaro como propio. En una de esas ocasiones fue usted quien informó del ingreso al fondo que justificaron con el estancamiento de sus documentos, de los documentos en la corporación, de la cual usted hoy día preside o dirige. Yo quiero saber cuál es su posición actual en relación a esa materia, si es viable seguir por la vía de las tomas o no por la vía de las tomas, qué garantía le va a dar a las comunidades que hoy día no están ejerciendo esta acción del tomarse un terreno, si entre comillas van a poder competir en igualdad de condiciones o no en el accionar, que me parece legítimo, el accionar, digo yo, del ver cómo se integran las demandas, por una parte, con las tierras que hoy día existen, no el accionar legítimo de las tomas, porque por cierto yo no lo comparto. Eso es lo primero que le quería preguntar. Segundo, que para mí es importante, es saber, dado que se anunció que se van a duplicar los gastos en compra de tierras, ¿habrá cambios en los criterios de selección por la duplicación de los montos? ¿Considerará solo la Araucanía o tiene contemplado etnias de otras regiones? Una cosa para mí es dar tierra, pero otra, las políticas de inserción económica. ¿Las tierras serán consideradas solo para vivienda o también serán consideradas para uso productivo? Adicionalmente, el subsecretario del Interior, don Manuel Monsalve, ex parlamentario, aseguró que la administración anterior no se ejecutó la plata de la CONADE destinada a la compra de tierras durante 4 años. Yo averigüé en la de DIPRES y la verdad es que entre el 2018 y el 2021 se ejecutó el 94,98% del presupuesto, al menos esa es la información que yo tengo. Entonces quiero saber en qué se sustenta, si es que usted comparte o sabe de esa información, el subsecretario, para señalar que el gobierno anterior no ejecutó las plata de la CONADI destinada a la compra de las tierras, si la subsecretaría cuenta con respaldo documental para acreditar que el gobierno anterior no hizo una subejecución del presupuesto, como lo señaló. Y lo último, que también me parece relevante, es si es que usted, dado que además es miembro del partido del presidente Boric,
si la memoria no me falla, el presidente hoy día anunció un Ministerio de Pueblos Originarios. Si es que usted tiene algún tipo de nociones que nos pudiese comentar en relación a ese punto al final. Muchas gracias. Todo esto en ánimo de contribución de diálogo, no de puya política. ¿Ah? Quiero saber cuál es su posición dada la historia que usted tiene. Don Luis, ¿vamos contestando al tiro las preguntas? Sí, mejor, para evitar que se me olviden. Ok. Agradezco la pregunta, diputado Undurraga. Conoce muy bien mi historia. Por supuesto de que no hay una contradicción personal y tampoco hay una contradicción profesional en este caso, dado que hoy día me han visto del cargo de director nacional de la CONADI. No encuentro ninguna contradicción. Entiendo en general las medidas de presión que hacen las comunidades tienen que ver con la lentitud de los procesos internos que históricamente hay en la CONADI. Y eso no necesariamente significa saltarse la fila. Yo nunca he creído que hay que saltarse la fila. Son medidas de presión que las comunidades hacen. Tampoco significa que yo haya liderado esos procesos en los territorios ni en las comunidades. Yo soy un miembro más de esa comunidad. Lo sigo siendo, sigo viviendo ahí. Y yo hice eco de un hecho que estaba ocurriendo y que me pareció noticioso, lo hice a través de mis redes sociales. Entre paréntesis, yo soy periodista. Entonces me pareció una noticia relevante de dar a conocer y la retuiteé. Eso por un lado. El primer mensaje que yo di a los medios de comunicación cuando asumí la Dirección Nacional de la CONADI, dije que iba a transparentar el listado de comunidades, que nadie se va a saltar la fila, porque consideraba de que históricamente ese era uno de los aspectos que habían desacreditado la institucionalidad que tiene que generar la política indígena hacia los pueblos originarios, valga la redundancia. Hay que decir la verdad, hay que actuar de manera clara. Los criterios de selección, que son los que mencionamos, que son la antigüedad, la realidad socioeconómica que viven las comunidades, esos van a seguir siendo así independientemente del aumento del presupuesto. ¿Ya? Ahora, técnicamente, hay comunidades que están más cerca de la compra. Y hay comunidades que tienen más antigüedad, pero que técnicamente no ha sido posible comprar. Ya sea porque no han presentado previo, ya sea porque los predios que ellos quieren que la CONADI les compre no están disponibles a la venta por sus actuales dueños, ya sea porque no hay acuerdo en los precios entre la CONADI y los dueños de los predios, o ya sea que aún habiendo acuerdos de precio, hay predios que son embargados por los bancos y nosotros legalmente estamos imposibilitados de hacer esa compra, o en algunos casos también nos ha pasado de que existe el acuerdo con los dueños, pero fallece el dueño de la propiedad y los herederos quedan en una sucesión del predio y basta con que uno de ellos no firme la compra o no esté de acuerdo con la compra, también se traba la venta. Entonces hay que tener en consideración todos esos criterios, todos esos factores que son externos a la CONADI que pueden dificultar la compra, y eso también va distorsionando esta lista si uno la quisiera ver por orden de antigüedad. El aumento del presupuesto no va a cambiar los criterios, como lo decía, y esos van a ser presupuestos frescos que se tienen que inyectar a la CONADI de acuerdo al anuncio que ha hecho el presidente Boric, y que seguramente se va a hacer a través del Ministerio y la DIPRE en los próximos meses, en la medida en que nosotros vayamos ejecutando el presupuesto 2022. Creo haber respondido las preguntas. Contraloría. Hoy día tenemos una realidad que nosotros de alguna manera tenemos dificultades para avanzar en la restitución de los predios que las comunidades demandan, porque por un lado tenemos una glosa que condiciona los mecanismos de
de la transferencia de los predios, y por otro lado la Contraloría que ha hecho dictámenes que impiden las segundas compras, por ejemplo. Entonces tenemos un listado grande de comunidades a nivel nacional, podemos decir, concentrado en la macrozona sur o Gualmapu, en donde comunidades que se les compró accedieron a comprar una parte no satisfaciendo la demanda de las familias que componían la comunidad, y se quedó con el compromiso del gobierno de turno de satisfacer esa demanda en una segunda compra. Hoy día la Contraloría eso no lo permite. Las comunidades sienten que es un derecho adquirido, y ahí vamos a tener, y lo estamos teniendo, problemas políticos complejos con la comunidad, que llega a sumar un elemento más a la conflictividad que hoy día tenemos de relación con el pueblo mapuche. Perdió el audio, don Luis. No sé si el problema es suyo o nuestro. No, si estaba hablando. Había terminado de... Ah, ya. Gracias. Le falta una pregunta. ¿La puede repetir sobre el nuevo ministerio que habló el presidente don Luis? Sí, respecto del nuevo ministerio, hoy día lo anunció el presidente Gabriel Boric en la cuenta pública. Es uno de los proyectos que estaba pendiente de gobiernos anteriores. Recordemos que se hizo un proceso de consulta indígena para la creación de ese proyecto de ley, que hoy día va a tener que agilizarse, que retomar ese proyecto, y seguramente lo vamos a comenzar a evaluar, pero sin duda va a ser un aporte a la política indígena, a aumentar las herramientas que actualmente tiene el Estado para tratar las materias de los pueblos originarios. Le va a dar más sustento político, más peso político a la institucionalidad indígena, cuestión que históricamente hemos echado de menos de la CONADI. Y solo lo grafico en un solo elemento. Uno de los mandatos que la ley 19.253 le otorga a la CONADI es la coordinación de la política indígena a nivel de Estado. Pero para coordinar la política indígena a nivel de Estado se requiere cierto peso político que no se le dio a la CONADI. Entonces, a lo largo de estos años, desde la creación de la CONADI, desde el año 93 en adelante, la CONADI fue perdiendo peso político. Eso repercutió de que sin peso político no tenía ninguna autoridad para generar coordinación y transversalizar la política indígena en los demás ministerios o en los demás servicios, y muchas instituciones, ministerios públicos empezaron a mirar por debajo del hombro a la CONADI sin materializarse esa coordinación y ese trabajo compartido que debió haberse hecho siempre. Entonces, ¿es necesaria un ministerio que le dé peso político a la institucionalidad indígena? Por supuesto que sí, apunta a la solución de fondo, ayudará, pero seguramente tampoco será suficiente. Gracias, don Luis. Tiene la palabra ahora la diputada Delgado. Gracias, presidenta. Tengo una duda, que estaba escuchando lo que decía acá el diputado Undurraga, y me entran varias dudas ahora que diga, ¿cómo se van a asignar los derechos de agua? Con la crisis hídrica que tenemos en este momento, ¿todos van a tener la posibilidad de optar a este subsidio o ya están determinados a quién se les van a entregar los subsidios? Esa es una pregunta. Y la otra que me quedó dando vuelta, que también se le hizo, y la hizo el diputado Undurraga y no escuché la respuesta, fue si era para todos los pueblos originarios o solamente estamos hablando para el pueblo mapuche. Empiezo por la segunda pregunta. Los programas que tiene la CONADI no tienen una discriminación por pueblo, están para todos los pueblos originarios del país.
Los derechos de agua son concursables, ¿ya? Entonces, si son concursables, es obvio que no son para todos, son para los que se ganen los concursos. La crisis hídrica, el cambio climático, la sequía del agua, producto de los monocultivos, particularmente en la zona centro-sur del país, ha llevado a tener hoy día una escasez hídrica. Los derechos de agua, el derecho al agua es un derecho humano fundamental, pero ante la escasez del bien se tiene que priorizar fundamentalmente para el consumo humano. Eso es como un principio del derecho internacional basado en los derechos humanos. Ante la escasez de agua se tendrán que buscar políticas que tiendan, país a nivel de Estado, que tiendan a tomar medidas que apunten a conservar el vital elemento. Nosotros como CONADI no estamos ajenos a eso. Gracias, don Luis. Tiene la palabra la diputada Mix. Gracias, presidenta. Saludar a don Luis. Igual debo decir que no me pareció de muy buen gusto el interrogatorio a nivel de la vida personal de una persona que hoy día cumple un rol y que me parece que fue excesivo. Fue excesivo, pero bueno. Tengo un par de preguntas, don Luis, que tienen que ver con el concurso. Hoy día, ¿qué número del concurso está hoy día vigente? Si me puede responder ahora como al tiro. ¿Sí? ¿Cuál? Sí. ¿Qué número es? Sí, el concurso número 18. Estamos justamente en este momento en la entrega de los certificados del por eso concurso. mismo, por esa misma razón, disculpe, don Luis, lo que pasa es que hace 3 años era el mismo concurso. Hace 3 años era el mismo concurso, el mismo número, porque fue parte de las preguntas que le hice en algún momento a la ministra de Desarrollo Social. Yo tenía una postulación de una familia en el concurso, en el llamado número 18, hace 3 años. Entonces, por eso que puede ser que tenga coherencia con lo planteado por el subsecretario Monsalve, porque nunca tuve respuesta respecto de ese concurso, de ese llamado al que postularon varias familias y nunca hubo respuesta. Por eso quería saber qué número del concurso, que me da la impresión de que responde por ahí mismo a propósito de que finalmente no se procedieron a haber llamados. Quería saber, don Luis, si en el plan del buen vivir, respecto a los anuncios del presidente y de la ministra, vamos a conocer ese detalle, yo espero, a la brevedad a través de la ministra, o están incluidos los montos que usted ha presentado este nuevo anuncio, porque tendríamos que entonces conocer esos nuevos montos y la cobertura que va a tener el plan Buen Vivir, de las entregas de tierras que se han anunciado. Entonces, en ese sentido sería bueno poder tenerlo nuevamente, si es que no están incluidos en el presupuesto que presentó, porque creo que era parte de las expectativas que se habían planteado en la comisión, y además incluso en la sesión especial donde se pretendía que la ministra diera cuenta de aquello. Entonces igual quería preguntar eso. Tercero, quería saber, a propósito del convenio 169, don Luis, ¿cómo abordan ustedes desde ese programa el tema de los privados de libertad y la relación con gendarmería, por ejemplo, la aplicación del convenio? Porque me consta que no se ha cumplido en ese ámbito el convenio 169, que tiene que ver con condiciones especiales para los presos de los pueblos originarios, indistintamente del motivo de la condena, ojo, indistintamente del motivo de la condena. Me gustaría saber qué han hecho ahí respecto de los privados de libertad pertenecientes a los pueblos originarios. Lo otro que le quería preguntar, porque usted fue bien enfático en decir que la postulación a las tierras le podría postular cualquiera, digamos, todos los pueblos indígenas tienen la posibilidad de postular, pero me imagino que son los reconocidos por la ley indígena. Entonces, en esa misma línea, don Luis, quería preguntarle cuál es, porque no sé si usted sabe, pero hay un proyecto de reconocimiento pueblo vivo del pueblo Selknam que está en el Senado, del cual soy autora, y
y me interesa mucho porque estábamos a la espera de un estudio antropológico que ya se había realizado y que incluso el Ministerio de Desarrollo Social había financiado y salió favorable a estas comunidades, por tanto se demostró que estos pueblos no estaban extintos. A mí me gustaría saber cuál es el compromiso que hoy día tiene la CONADI para seguir avanzando en el reconocimiento de este pueblo como un pueblo que está vivo, que a pesar de haber sufrido un genocidio, es un pueblo vivo. Y por último, don Luis, me gustaría hacerle llegar algunas de las postulaciones que yo tengo, que fueron rechazadas sin ningún argumento del llamado número 18, a propósito, y que nunca recibieron respuesta para que se puedan revisar y ojalá podamos tenerle respuesta a estas comunidades. Eso nada más, presidente. Gracias, diputada. Le podemos hacer llegar el listado de los concursos anteriores, del 18, del 17, del 16, para clarificar ese punto. Como le decía, nosotros estamos justamente ahora entregando los certificados del concurso 18, pero le hacemos llegar el listado de los concursos anteriores para clarificar la duda. Respecto de qué es lo que hacemos nosotros como CONADI con los presos de los pueblos originarios, es una cuestión que excede las facultades de la CONADI, ¿ya? Nosotros no nos inmiscuimos. No me entendió la pregunta, don Luis. Tiene que ver con la aplicación del convenio 169. No tiene que ver con... Nosotros tampoco podemos involucrarnos en los procesos judiciales. Yo estoy preguntando el cumplimiento del convenio 169 en cuanto a las condiciones carcelarias, respeto multicultural, están contenidos en el convenio 169. Como ustedes tienen un programa, quería saber si abordaban también desde allí el cumplimiento de ese convenio respecto a las condiciones carcelarias y el respeto a la situación sociocultural, y porque ha sido parte de las quejas que ellos han planteado. Entonces, por eso le preguntaba. No es meterse en las condenas ni en el trámite, digamos, judicial. Pero por lo mismo, nosotros no podemos instruirle ni obligar a Gendarmería, que en este caso es la que tiene que ver con los presos y presas de las cárceles del país, sobre cómo tienen que hacer el tratamiento. Ese de nuestras facultades. Lo que nosotros como CONADI hacemos la promoción del convenio 169, porque tampoco tenemos facultades en todos los aspectos que regula el convenio 169. Entonces, desde lo que hacemos desde nuestra unidad de convenio 169 es promover el ejercicio del convenio 169 en las materias que le atañen a cada una de las instituciones del Estado, y nos remitimos a eso. Respecto de los concursos y la opción que tienen los pueblos originarios de participar en este caso en el Fondo de Tierra, en el artículo 20 letra A, cuando digo de todos los pueblos, me estoy refiriendo a los pueblos actualmente reconocidos en la ley indígena, ya que son 10. El caso del pueblo Selknam está en proceso de ser reconocido, pero mientras no sea reconocido por ley, nosotros no podemos trabajar directamente con ellos, porque a nosotros nos regula la legalidad, la ley 19.253, y mientras en este caso el pueblo Selknam no sea incorporado dentro de la ley, nosotros no podemos hacer una atención en tanto pueblo hacia las personas que componen el pueblo Selknam. ¿Me quedó alguna pregunta? Plan Buen Vivir. Gracias, don Luis. Creo que me queda el Plan Buen Vivir, parece que no se lo respondí, diputada. El Plan Buen Vivir es un conjunto de políticas públicas que van con un componente de diálogo del diálogo político que tiene que hacer el Estado con los pueblos originarios, en particular con el pueblo mapuche, para buscar salidas de fondo al conflicto histórico que tenemos hace más de un siglo con el pueblo mapuche. Lo que a nosotros nos compete como CONADI es hacer lo que la ley nos faculta, que es avanzar de la manera más eficiente posible
en la compra y restitución de los predios a los pueblos originarios, y a eso hacerlo de manera coordinada con los distintos servicios públicos para que allí donde nosotros compremos o restituyamos tierra a las comunidades vaya todo un aparataje de política pública orientado también a esos mismos territorios que aporten con caminos, con electrificación, con agua, con habitabilidad y con apoyo productivo. Eso es un aspecto del eje habilitante del Plan Buen Vivir, y el tema de seguridad y el tema de los diálogos políticos que ha anunciado el gobierno. Gracias, don Luis. Respecto a eso, la diputada Zagardia tiene... Después, la diputada Zagardia tiene la palabra primero, diputada. Gracias, señora presidenta. Saludar a don Luis por la exposición, y también creo que vamos a tener más detalle cuando leamos lo que nos ha presentado. Yo como diputada por el Distrito 21, que comprende a la provincia de Arauco y la provincia de Biobío, que también está comprendida dentro de los problemas de tierras, voy a hacer algunas preguntas, entre ellas, ¿qué porcentaje de lo presupuestado va a alcanzar a la provincia de Arauco y Biobío? Sería una. La otra sería, ¿a qué va a estar principalmente supeditado la compra y restitución de tierra, ya que tenemos tierra de títulos de merced, tierras de contrarreforma y tierras que hay estudios de factibilidad? Entonces, y otra es que en esta sí se va a comprar tierras a pequeños propietarios o solo a grandes forestales. Por otro lado, la actitud de las tierras que se van a comprar, muchas de ellas tienen actitud forestal, y muchos de los pueblos originarios que van a recibir estas tierras las tienen que acondicionar, entre ellas llevarla a la actitud agrícola para poder empezar a terminar con el monocultivo, ya que si no pasa esto van a seguir siendo tierras forestales y no habrá recuperación y seguiremos con el monocultivo. Otra de las problemáticas que me han manifestado especialmente en Tirúa es sobre la ley Lapkenche. Habló el señor aquí sobre el borde costero. ¿Cuánto se ha adelantado sobre la aplicación de la ley Lapkenche del borde costero a los pueblos originarios? Eso serían mis preguntas al señor director. Gracias, diputada. Don Luis. Respecto de la primera pregunta del porcentaje del presupuesto que correspondería a las provincias de Arauco y Biobío, eso se puede determinar con las planillas que van a ir en la PPT, donde hacíamos la distribución por programa y cómo eso tenía una distribución en cada unidad operativa, y hay una de las unidades operativas que corresponde a las provincias de Arauco y Biobío en la Dirección Regional de Cañete, ¿ya? Así que ahí podrá ver el detalle, diputada. Respecto de cuáles son las tierras que nosotros compramos, las tierras que la CONADI compra son las tierras que presentan las comunidades, ¿ya? Las comunidades, todas las comunidades que cuentan con la aplicabilidad, ya que la aplicabilidad en el fondo es el reconocimiento que el Estado hace a una determinada comunidad de que tuvo pérdida territorial en algún momento de la historia. Entonces, desde el momento que se hace se otorga esa aplicabilidad, el Estado ejerce un compromiso, un deber de restituir las tierras hacia esa comunidad, y para la comunidad es un derecho a optar a la restitución. Pero como las comunidades son las que presentan los predios, entonces nosotros compramos los predios que presentan las comunidades, y esas o sea, la aplicabilidad se da en base al título de merced que entregó el Estado de Chile a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y que se demostró jurídica y con diversos estudios que hubo pérdida territorial. En muchos de esos casos también existe el título de merced, pero en el proceso de reforma y contrarreforma agraria ya habían sido devueltas a las comunidades,
y después del año 73, cuando se produce la dictadura militar, esas tierras son nuevamente quitadas a las comunidades y devueltas a los dueños, a los particulares. Entonces, en algunos casos, la aplicabilidad está en esas dos condiciones, tanto en el título de merced de fines del siglo XIX y principios del XX, y se suma como antecedente el proceso de reforma y contrarreforma agraria. No en todos los casos, pero hay casos en que eso aplica. Y esas tierras tienen distintos usos de suelos, que en la mayoría de los casos son agrícolas, pero también en algunos casos son predios forestales, y son las comunidades las que deciden el uso que se le da a esas tierras. Idealmente es recomendable que se haga con la asistencia técnica, que no siempre eso va de la mano con el apoyo o con la entrega de los predios, es lo deseable, pero finalmente son las comunidades las que deciden de qué manera hacen uso de esos suelos. Respecto de la ley Lafkenche, se ha ido abordando desde la CONADI la aplicación de eso. Actualmente nosotros contamos con 26 solicitudes que se hacen al programa de borde costero para hacer los estudios que las comunidades costeras solicitan a la CONADI, y se hacen los estudios que corresponden, antropológico, marino, y cuál es el marco productivo en el que ellos pueden hacer uso de ese territorio marítimo. Gracias. Diputado Undurraga tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Disculpe que tenga que referirme a esto, y lamentando por su intermedio, presidenta, que la diputada Mix, quien me aludió a mí, no esté presente en este minuto en la sesión, por lo menos lo que no veo que salió del telemático. La verdad es que no sé, y le quería consultar al secretario por su intermedio, presidenta, si es que hay un manual de normas para hacer preguntas en relación a los temas, porque encuentro bastante inaceptable, digamos, que se me califique de alguna forma de mal gusto las preguntas que yo le hice con mucho respeto al director de la CONADI. De hecho, supongo que él no se ofendió, porque si no me lo habría expresado. Estamos en un diálogo aquí. Yo no voy a calificar de tráfico de influencia la exigencia que le hizo por su intermedio la diputada Mix al director de la CONADI en relación a las comunidades que no fueron aceptadas en otros concursos. Entonces no veo por qué me tienen que venir a calificar a mí de mal gusto preguntas que legítimamente y de frente le he hecho yo a uno de los invitados. Secretario. No, presidente, solamente aclarar que, bueno, a usted le corresponde dirigir el debate, y si estima que algún miembro ¿Pero de hay la algún comisión... manual No, de preguntas? no, No es cierto. no. En ese caso, tienen que llamar al orden o pedir que no se desvíen del asunto tratado. Ya. Gracias, diputado. Diputado Beltrán tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, presidenta. Por su intermedio quiero saludar en primer lugar a don Luis. Don Luis, mi nombre es Juan Carlos Beltrán. Yo soy diputado del Distrito 22, particularmente de la provincia de Malleco y algunas comunas de Cautín. Quiero desearle todo el éxito al mundo. Yo sé que el trabajo suyo no va a ser fácil, evidentemente que no es fácil, bastante complejo y difícil, dado las distintas temáticas que debe abordar la CONADI. Quiero hacerle un par de consultas con respecto a las postulaciones de los subsidios de derechos de agua, particularmente con respecto a los plazos. ¿Cuál va a ser el criterio que se va a utilizar para dicho concurso? Me refiero en la aprobación, ya sea por antigüedad, por número de familia, por comuna. Quisiera tener esa información con respecto, reitero, a los subsidios de derechos de agua. Por otro lado, en el mismo orden, el criterio que va a utilizar actualmente la CONADI para los requerimientos de terreno por distintas comunidades, porque don Luis lo sabe perfectamente,
En la región de la Araucanía particularmente hay muchas comunas, muchas comunidades que están a la espera y que llevan mucho tiempo, y ahí abiertamente hay que señalarlo, y hay comunidades pacíficas que han estado responsablemente esperando. Entonces quisiera saber cuál va a ser el criterio que va a utilizar actualmente la CONADI, ya sea por fecha de postulación, por cantidad de familias, por comuna, por provincia, porque efectivamente en lo personal soy una persona de terreno que me gusta recorrer la región, las distintas comunas, y me encuentro con este tipo de consultas. Y por último, don Luis, un tema que no es menor, y se lo señalo abiertamente, en la comuna de Ercilla, alrededor de 120 personas que eran de comunidades, hoy han perdido su fuente laboral en lo que son proyectos de generación de empleo. Reitero, este es un tema que no tiene que ver con la CONADI, pero dado que afecta directamente a comunidades, quisiera saber si ustedes tienen alguna iniciativa, algún proyecto, o cómo podríamos apoyar a esta gente que hoy día la verdad está bastante complicada y me lo han hecho saber. Eso nomás por su intermedio, estimada Presidenta. Muchas gracias. En relación a sus preguntas, diputado Beltrán, en el caso de los criterios para la adquisición de los derechos de agua son básicamente tres, ¿ya? Uno tiene que ver con el número de personas o dimensión de la comunidad que está postulando a este subsidio. Segundo, tiene que ver con el deterioro y degradación de las tierras afectadas por la falta de agua. Y tercero, son las condiciones sanitarias de la familia instalada en el predio afectado por la falta de recursos de agua. Esos son básicamente los tres criterios. Y respecto de los criterios para la compra vía el artículo 20 letra B, es lo que ya había dicho en la presentación, son la antigüedad de la demanda, la situación socioeconómica que las comunidades tienen, básicamente son esos dos. Obviamente que ahí también hay factores externos que de alguna manera alteran esos criterios que tienen que ver con las razones de tipo técnico que también mencionaba, de que no siempre los que cumplen ambos criterios y que en el papel aparecen primero en la lista, a veces, muchas veces esos se caen por razones técnicas y tienen que avanzar las comunidades que vienen enseguida en esta lista de espera, optando a la compra, que son las comunidades que tienen la aplicabilidad. Respecto de lo económico, usted comprenderá que yo llevo recién 3 semanas en el cargo, nos encontramos con un presupuesto ya distribuido. Estamos trabajando fuertemente para la definición del presupuesto 2023, en donde sin duda vamos a necesitar la colaboración del Congreso para aprobar los aumentos de presupuesto de parte de la corporación. Sin embargo, nosotros tenemos instrumentos que desde la CONADI hacen, básicamente el Fondo de Desarrollo, pero que históricamente el Fondo de Desarrollo ha sido bastante menor en relación al Fondo de Tierra, en donde si solo dependiéramos de los instrumentos que nos contamos nosotros en la corporación, no podríamos ir a la par de entregar predios y llegar con el apoyo productivo por cada predio que integramos o a cada familia que recibe los terrenos. Hay distintos programas que están enfocados a la mujer, a la población urbana, donde hacemos nuestras políticas en eso. Actualmente estamos en la etapa de la convocatoria del programa Microemprendimiento Indígena Urbano y Rural, y tenemos el fortalecimiento de sistema productivo que abre ahora en el mes de junio, y eso está orientado a comunidades y que están básicamente enfocados hacia los proyectos de inversión en lo que tiene que ver con la producción. Gracias, don Luis. Bueno, no tenemos más consultas. Voy a preguntar. Me presento, yo soy Karen Medina, soy diputada del Distrito 21, provincias de Arauco, Biobío.
que tengo que recorrer. Y respecto a los programas que usted se refirió sobre educación intercultural e indígena, me gustaría saber de qué se trata, a quién beneficia, si esto incluye o va en favor de potenciar la lengua, el mapudungún, ¿cierto? En sus comunidades, a través de la educación, si va relacionado. Y lo otro, don Luis, que está un poco fuera de la explicación que nos dio hoy día, pero que efectivamente yo hoy día en la tarde me he juntado con comunidades de Tirúa que se encontraban en el Congreso haciendo entrega de una carta, y pude escuchar hoy día un poco sus problemáticas, acercarme un poco a ellas, porque efectivamente no he tenido mayores relaciones con mis comunidades indígenas del distrito, ¿ya? Por muchas razones, entre esas por miedo. Y es la misma razón por la que ellos se encuentran acá. Hoy día su principal petición es la seguridad de la zona, para ellos, para el resto de la gente. Me gustaría saber un poco su postura. Como le digo, yo sé que se acerca la explicación que le pedimos, pero es importante que desde el cargo que usted tiene y desde el gobierno, escuchar su mirada, cómo vamos a abordar este tema. Respecto de las iniciativas que desde la corporación hacemos en torno a la revitalización de las lenguas originarias, nosotros trabajamos un convenio con Junji, en donde desarrollamos iniciativas de enseñanza de las lenguas originarias a los niños y niñas que la Junji tiene cobertura en los distintos territorios del país. Ahora, desde un punto de vista crítico, el tema de la revitalización lingüística, podemos decir de que no tenemos experiencias exitosas dentro de la política pública chilena respecto del trabajo en esta materia. Estamos muy lejos. Ni el Minedu, ni nosotros como CONADI, a lo mejor el Ministerio de la Cultura, a través del programa de pueblos originarios que ahí desarrollan, hoy día tiene metodologías que nosotros desde CONADI vamos a tratar de incorporar, que tiene que ver con desarrollar planes de enseñanza de las lenguas, de revitalización en el sentido integral de las lenguas, que apunten hacia el enfoque comunicacional y finalmente a la creación de nuevos hablantes. ¿Ya? La única manera de revitalizar una lengua es que las políticas tienen que estar orientadas hacia la formación de nuevos hablantes. Si no tenemos nuevos hablantes, cualquier política pública que se coloque como objetivo la revitalización lingüística va a ser un fracaso. Y ahí tenemos que mirar experiencias internacionales que son exitosas, por ejemplo el caso de Nueva Zelanda con el pueblo maorí, o el caso del euskera con el pueblo vasco, que son experiencias exitosas. Entonces nosotros ahí tenemos mucho que avanzar todavía, no solo como CONADI, sino que también como Estado, y de perfeccionar las políticas públicas que vayan hacia el tema lingüístico. Ese es uno de los desafíos que tenemos como institución. Respecto al tema de la seguridad, yo siempre he tenido una postura, ¿ya? Nunca he optado por el camino de la violencia, siempre mi opción ha sido la vía política, la vía del diálogo, y eso se puede ver a través de toda mi trayectoria como agente político dentro del movimiento mapuche, y hoy día sigue siendo la misma. Ahora, yo lamento la violencia de todos lados, venga de donde venga, pero sí tengo la capacidad de hacerla desde una perspectiva histórica, y es un síntoma de problemas no resueltos, en donde el Estado tiene mucho de responsabilidad. Entonces hoy día, por eso me alegro que este gobierno esté tratando de generar un diálogo que apunte hacia los temas de fondo, porque la única salida al conflicto va a ser la política, va a ser el diálogo, van a ser los grandes acuerdos, en la medida en que exista voluntad de las partes de poder avanzar hacia esa materia. Y ahí tenemos que enfrentarla con un enfoque de derecho. Y ese enfoque de derecho pasa también mucho por los simbolismos, por decir lo que corresponde de acuerdo al derecho internacional que tienen los pueblos, que somos pueblos, no son etnias, como también escuché en las preguntas que se me hizo hoy día en esta comisión. Entonces hay mucho que cambiar, hay mucho que mejorar, hay mucho que tenemos que repensar todos
y lo único que nos va a llevar a la solución es el diálogo y atacar los temas de fondo, si no vamos a estar siempre lamentando los síntomas. Y lamentablemente en el mundo, cuando a un pueblo se le niega la posibilidad de desarrollarse como pueblo, se generan estos, lamentablemente. No los podemos extrañar. Tenemos ejemplos, cientos de ejemplos en el mundo que pasaron por esta situación, pero afortunadamente también tenemos cientos de ejemplos en el que buscaron una solución y pudieron acordar una nueva forma de entendimiento y de convivir. Entonces ese es el desafío que hoy día tenemos todos como sociedad y como Estado en particular, y la clase política más que todas. Estimado, me queda pendiente entonces, ¿a qué se refiere el programa Educación Intercultural e Indígena? El programa de educación intercultural e indígena busca contribuir, esto le voy a leer la descripción, busca contribuir a preservar las lenguas y cultura indígenas del país en niños menores de 6 años del nivel preescolar, matriculados en establecimientos educacionales con al menos 20% de matrícula indígena que adquieren conocimiento sobre la lengua y cultura de los pueblos originarios. Actualmente cuenta con un presupuesto de 906 millones de pesos. Tiene un número de beneficiarios proyectados que alcanza los 11.655 niños y niñas de establecimientos educacionales que fueron focalizados. Y ahí en los tipos de la iniciativa que financia tenemos la transferencia a organismos públicos, y ahí yo me refería en la primera parte de la pregunta con los convenios que tenemos con Junji, también tenemos convenios con Integra y con los servicios locales de educación. Y dentro de eso también están las iniciativas que van a través de las licitaciones que apuntan a la contratación de consultoras para la focalización de establecimientos educacionales y la incorporación de educadores de lengua y cultura indígena. Y los criterios de selección se focalizan en establecimientos educacionales que tengan más de un 20% de niñas y niñas de pueblos originarios. Gracias, don Luis. No sé si alguien más le queda alguna pregunta. Diputado Beltrán. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio me gustaría consultarle a don Luis si vamos a continuar con el programa Chile Indígena. Me recuerdo que parece que estaban en la segunda fase y ahí trabajaba una persona que hizo un tremendo trabajo, que era don Juan Cañupán. Yo lo ubico, él trabajó mucho y era muy querido por las comunidades, entonces quisiera saber si continúa ese programa apoyando a las comunidades particularmente, y lo otro, a través de, por su intermedio, presidenta, si nos puede hacer llegar el número de celular del director para eventualmente alguna consulta en su minuto. Eso nomás, muchas gracias. Gracias, diputado. Estaba consultando lo mismo. Nos interesaría, al menos al diputado Beltrán, que corresponde a la provincia de la Araucanía, a la región, y yo del Biobío, tener sus contactos, don Luis. La diputada Zagardía también. Sí, por supuesto. Internamente les hago llegar mis contactos para tener ahí, comunicarnos directamente. Respecto al programa Chile Indígena, efectivamente va en la segunda etapa. Está proyectada una tercera etapa a partir del 2024 en adelante, porque la segunda etapa finaliza el año 2023. Va a continuar el programa, pero la intención desde nuestra gestión es poder reformar ese programa para que llegue con una ayuda más sustantiva a los territorios, a las comunidades, y que pueda generarse un impacto mayor en el desarrollo económico y en la vida finalmente de las comunidades y personas del pueblo originario. Diputado Beltrán. Sí. Muchas gracias, presidenta. Don Luis, lo felicito porque efectivamente era muy poco lo que le llegaba a las comunidades, y creo que si ustedes están pensando en eso, sería extraordinario, o sea, sobre todo desde el punto de vista productivo. Así que muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado. ¿Alguien más que quiera referirse? Don Luis, le agradecemos su participación, su explicación. Le pedimos que nos envíe la presentación para nosotros tenerla y poder analizarla, y de acuerdo a eso también poder fiscalizar, que es nuestra labor.
Le agradecemos, como le digo, y lo dejamos en libertad de acción. Muchas gracias. Peucayal. Ya, nos queda pendiente entonces la presentación de la directora nacional del INJU, la señora Renata Santander Ramírez. Buenas tardes, señora Renata, le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, por su intermedio, presidenta. Saludar a todas y todos los diputados también parte de esta sesión. Voy a compartir ahora. No sé si ahí pueden ver la presentación completa. Sí, se ve bien. Buenísimo. Bueno, me presento, mi nombre es Renata Santander, soy la directora nacional del Instituto Nacional de la Juventud y tal como se nos encomendó en la citación, paso entonces a explicar primero que todo cuál es la oferta programática actual del Instituto Nacional de la Juventud. Para este año 2022 contamos con 2 ejes programáticos centrales. El primero tiene que ver con el desarrollo cívico y social, donde tenemos la participación política por una parte y la participación social por otra, como acciones concretas a conseguir con 3 programas distintos. El primero es el programa Transforma País, el segundo es el programa Creamos y el tercero es el programa de fondos concursables. Luego tenemos el segundo eje de desarrollo físico y mental, donde potenciamos también el autocuidado y el bienestar de todas las personas jóvenes con el programa particular Hablemos de Todo. Actualmente, en la ejecución presupuestaria de este año 2022, contamos con un 71% de ejecución en relación al total de nuestro presupuesto para el subtítulo 24, correspondiente a 1.912.632 pesos, de los cuales hemos ejecutado hasta ahora el 71%. Esto obviamente se desglosa en los 3 programas que tenemos. El primero respecto a el subtítulo 011, que tiene que ver con el programa cívico y social. Ahí tenemos un 77% de ejecución presupuestaria al 25 de mayo, que es el último corte que hicimos respecto a esto. Luego, el subtítulo 014, que tiene que ver con el programa físico y mental, cuenta actualmente, o al 25 de mayo, mejor dicho, con un 67% de ejecución presupuestaria respecto al total. Y respecto al subtítulo 614, que corresponde al Observatorio de Juventud, contamos actualmente con un 46% de la ejecución total del programa. Voy a pasar ahora a mostrarles los gráficos y explicar un poco a qué se deben estas cifras. Primero que todo, en el caso del Observatorio de la Juventud, contamos actualmente con un 46% de ejecución y un pendiente de ejecutar de un 54%. Esto se debe a que actualmente y desde el presupuesto anterior tenemos un compromiso respecto a la 10ª encuesta nacional de juventudes, la cual acaba de ser traspasada en su segunda etapa. Por tanto, el presupuesto que quedaba precisamente por ejecutar correspondía a eso y a otras licitaciones correspondientes a estudios y distintos sondeos de percepción de jóvenes que se van a llevar a cabo, sobre todo en el segundo semestre de este año. Luego, disculpen las bocinas, no sé si se sienten, pero estamos en pleno centro. Luego, respecto al programa de desarrollo físico y mental, en donde tenemos el 77% de ejecución, nos queda solamente un 23% que tiene que ver precisamente con una de nuestras iniciativas que aún no está adjudicada. Más adelante también lo vamos a pasar a ver, y luego de eso se completaría, por supuesto, el 100%. Ya durante el mes de junio, julio, agosto, septiembre se va a ejecutar este programa, que es el programa Creamos, con el cual llegaríamos al 100% de la ejecución presupuestaria. Luego, para el programa de desarrollo cívico y social, contamos con el 67% y el 33% del presupuesto comprometido por ejecutar. También tenemos el detalle en este gráfico de los subtítulos 21, 22
24 y 29, que también están detallados, no estaban dentro de la solicitud que hace esta comisión, pero de todas maneras quisimos proyectarlo también para que estuvieran en conocimiento de cómo van estos subtítulos. Luego pasamos entonces al detalle. Este gráfico de torta que se presenta representa, valga la redundancia, el avance porcentual de la oferta programática, en donde tenemos actualmente respecto a los ejes y a los distintos programas un 24% de avance y un 76% de 76% digo, por alcanzar. Tenemos también en detalle acá la cobertura total de los programas para el caso de fondos concursables, que es Activo Joven Territorial. Tenemos actualmente adjudicado ya el 100% de nuestros fondos concursables, con un total de 102 organizaciones adjudicatarias, por tanto el 100% ya ejecutado. Respecto al programa Creamos, que es el que ya les comentaba con anterioridad, tenemos una cobertura presupuestada para este año de 300 personas participantes de este programa que aún no se ha ejecutado, por tanto, actualmente estamos con 0% de avance. Es un programa que se ejecuta en el segundo semestre, por tanto, debiésemos poder cumplir con la cobertura que está presupuestada. Y luego el programa Transforma País, que es el programa, digo, de voluntariado, tiene una cobertura total comprometida de 2.200 personas a nivel nacional que debiesen participar de distintas iniciativas de voluntariado a través precisamente del programa Transforma País, y actualmente tenemos 538 a nivel nacional en distintas actividades que se han realizado en las distintas regiones de nuestro país. Respecto al segundo eje, que es el cívico-mental, ahí tenemos el programa Hablemos de Todo, el cual proyecta una cobertura total para este año 2022 de 7.330 personas participantes, jóvenes participantes del programa Hablemos de Todo, y a la actualidad, al 25 de mayo, contábamos con 1.704 personas participantes de este programa. Acá tenemos una distribución regional respecto a la cobertura regional de nuestra oferta programática en general. Quiero aclarar que estos números lo que consideran son organizaciones y personas de acuerdo al programa. No lo quisimos desglosar de acuerdo a cada uno de los programas, porque las cifras son bajas, pero no bajas en consideración de lo comprometido, sino que bajas en cuanto a cuánto se ha ido ejerciendo la oferta programática. Por tanto, quisimos presentarlo de forma agrupada por toda la oferta programática que cuenta con INJUV, que es precisamente la que acabo de presentar en la lámina anterior, y el desglose por cada una de las regiones respecto a los dos ejes: el eje cívico y social, el cual, como les decía, incluye organizaciones y personas, y el eje físico y mental, el cual incluye solamente personas atendidas en el chat de la plataforma Hablemos de Todo, y dentro de esta contabilidad existen solamente 2 personas de las cuales no se informó la región de procedencia. Importante también destacar que para el caso de la cobertura regional, la edad promedio de los beneficiarios y beneficiarias de nuestro programa es de 20 años. El 48% de ellas y ellos viven en la capital regional. Un 59% de nuestras y nuestros beneficiarios son precisamente mujeres, y solamente el 2% son personas extranjeras. Esa es la contabilidad que llevamos actualmente, y es la presentación que teníamos hoy día para esta comisión, de acuerdo, por supuesto, al requerimiento realizado a través de la citación. Gracias, señora Renata. Le doy la palabra a mis colegas si alguien quiere hacer consultas. Diputado Undurraga tiene la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por su intermedio, presidenta. Saludar a doña Renata Santander, desearle el mayor de los éxitos en su labor,
espero que podamos trabajar, bueno, como con todas las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social que nos toca compartir, pero trabajar muy codo a codo. Creo que la labor que usted, señora o doña Renata, tiene que acometer es de vital importancia, porque la verdad es que los informes anteriores del mismo INJU hablan de una crisis de la juventud muy alta, con un nivel de estrés y de violencia demasiado importante y relevante, no solamente para el desarrollo conductual de nuestros jóvenes, sino por el contrario, para el desarrollo de la relación social y en el clima democrático en el cual nosotros nos debemos desenvolver. Hoy día estamos encontrando jóvenes, digamos, que no están siendo bien adaptados en sus entornos educacionales. Tenemos una crisis no solamente en el Instituto Nacional, sino que tenemos una crisis a nivel global, con mucho estrés, con mucha depresión en los niños. Yo creo y que no solamente le compete al Ministerio de Educación, sino que también le compete a su Instituto Nacional de la Juventud, porque la ley 19.042 declara que dentro de las funciones que debe tener el INJV es estudiar y proponer políticas y los planes generales que deban efectuarse para diagnosticar y buscar soluciones a los problemas de la juventud en todas las áreas de las actividades nacionales. Creo que es de vital importancia que nosotros como comisión, por su intermedio, presidenta, mantengamos una fluida relación con el Instituto Nacional de la Juventud, que podamos ser colaboradores en relación a los planes. Los planes no pueden ser ni de derecha ni de izquierda, ni de sectores altos ni de sectores bajos, sino por sobre todo, digamos, tienen que ser planes de Estado. No solamente por la vocación que todo y cada uno de nosotros creo que tenemos aquí en términos de que estamos buscando el bien común y además demostrando realidades sociales y geográficas distintas, afortunadamente, pero nos encontramos con que el nivel de violencia, de desadaptación, de angustia, de depresión que hoy día tienen los jóvenes es demasiado alta. Entonces, lo primero que yo le quería preguntar, deseándole y reiterando, digamos, que éxito en su labor, porque si usted triunfa, va a triunfar el Estado de Chile, aunque tengamos visiones legítimas diferentes en muchas materias. La última vez que se hizo la encuesta nacional de la juventud fue en el año 2018. ¿Usted tiene planteado, o entiendo que este año usted está navegando con el presupuesto que aprobamos nosotros mismos en esta Cámara en la legislatura anterior y heredó muchos programas, pero tiene planteado, digamos, volver a hacer una encuesta nacional de la juventud? Eso por un lado. Y le recomendaría, yo sé que seguramente usted se lo leyó y lo ha estudiado mucho mejor que yo, digamos, la encuesta Feedback y de la UDP, de la Escuela de Periodismo, que habla, digamos, que habla de en qué estado, sobre todo a raíz de las movilizaciones sociales que comenzaron durante octubre del año 2018, digamos, la justificación a la violencia que tiene nuestra juventud, a enfrentarse a carabineros, a construir barricadas. Yo no quiero llevar agua a mi molino, lo que yo quiero señalar con esto es, digamos, que estamos en una coyuntura que además lo dice hoy día por su intermedio presidenta el presidente Boric, digamos, donde la situación mental de todos los chilenos es preocupante. Él va a crear varios centros de salud mental, eso es lo que anunció, espero que nosotros podamos apoyar en eso, pero es muy relevante cómo nosotros vamos a generarle a nuestra juventud las posibilidades de desarrollar su propio plan de vida hacia el futuro de la mejor forma posible. Así que uno saber si es que va a hacer una encuesta post estallido y post pandemia, ojalá fuera post pandemia, pero una vez que ya la misma ya tiene 2 años, nuestros
escolares vuelven a los colegios, a las escuelas y a los liceos. Los profesores lo están pasando muy mal en la relación con los alumnos, para entender cómo viene nuestra juventud para adelante y cómo podemos apoyarla como Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado, por la pregunta. Primero que todo, efectivamente nosotros estamos desde el año pasado, yo asumí el año pasado a través de concurso ADP en diciembre del 2020 ya, no tan el año pasado, y efectivamente luego del 2018 ya teníamos pronosticado para el año 2020 la realización de la 10ª encuesta nacional de juventudes luego de la 9ª. Obviamente por temas de pandemia y por el trabajo propio de campo no se pudo realizar, la extendimos un año y ahora estamos ya en el proceso de cierre de la encuesta. Cerramos la semana pasada el proceso de levantamiento de información y ahora estamos en el procesamiento de los datos con el objetivo de, durante el mes de agosto, poder dar a conocer los primeros resultados preliminares de la 10ª encuesta nacional de juventud y ya para el mes de noviembre poder presentarla con bombos y platillos, asumiendo también que es una encuesta que más allá de las coincidencias que pueda tener con todas las otras en términos estadísticos, también integra todo lo que fue el estallido social y también todo lo que ha sido y persiste, sigue siendo la pandemia en las vidas de las personas jóvenes. Por tanto, efectivamente vamos a tener una fotografía muy cercana de cómo finalmente están viviendo las personas jóvenes y cómo vivieron todos estos procesos que fueron sumamente importantes, no solamente para este rango etario, sino que también para todo el país. Y la segunda pregunta, a ver si es que habíamos visto o habíamos podido observar los resultados de feedback y la encuesta UDP. Efectivamente, nosotros tenemos un convenio de colaboración con la Universidad de Chile, a través de la cual también hacemos los distintos levantamientos de información, porque no solamente estamos a cargo de la encuesta, sino que también de distintos sondeos que se hacen periódicamente, y cada 2 meses son sondeos temáticos, donde se va levantando la información respecto a temáticas juveniles y pudimos observar los resultados y estamos trabajando, de hecho, en 2 sondeos para lanzar ahora a fines de este año, con el objetivo también de poder ir levantando información sobre todo con lo que respecta a cómo finalmente o cuál finalmente es la percepción de las y los jóvenes en los distintos establecimientos educacionales sobre el tema de la violencia y cómo finalmente estamos desarrollando distintas reacciones que muchas veces tienen que ver con esto, pero que también muchas veces responden a un malestar emocional importante por parte de las personas jóvenes, que como Instituto Nacional de la Juventud nos estamos haciendo cargo precisamente a través del programa Hablemos de Todos, que es de salud mental para las y los jóvenes, con atenciones absolutamente gratuitas y además también con atenciones que son en modalidad joven a través de un chat que está también a disposición en la plataforma Hablemos de Todo. Diputado Undurraga, sí, adelante. Muchas gracias por su respuesta. Querría solo precisar, cuando usted habla del nivel de cumplimiento del presupuesto, ¿son los dineros que ya están comprometidos para el desarrollo durante todo el año o son los dineros ya gastados? O sea, cuando usted dice que tal ítem tiene un 70% de cumplimiento, ¿es porque falta por contratar o solo le queda un 30% por invertir? No, son todos los números que presentamos, y también les voy a hacer llegar la presentación, son números de los dineros ya ejecutados, es decir, ya gastados. Por tanto, la ejecución particular de INJUV ha sido una ejecución bien rápida este año, y eso también se debe a que lamentablemente el Instituto Nacional de la Juventud no puede en su mayoría ejecutar sus propios recursos. Por tanto tenemos que contratar la tercerización de la ejecución de los recursos, no podemos ejecutar programas. Por tanto la mayoría de nuestras iniciativas se tercerizan a través de un convenio de colaboración que tenemos histórico con el PNUD, el cual ejecuta nuestros programas y así finalmente se van desarrollando. Por tanto, por eso la ejecución tan antes finalmente de los programas, porque nosotros transferimos y eso ya se considera como ejecutado.
Eso no significa, disculpe, Presidenta, que se suspenden en el mes de agosto los programas, sino que tienen continuidad durante el año completo. Así es, así es. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Diputada Sagardía, tiene la palabra. Gracias por la exposición, muy clara. Habló del programa Creamos, que había 300 seleccionados y que había 0% de ejecución. Y después nos habla de un 48% de capital en la capital regional y el 2% de extranjero. El 50% restante se distribuye entre las demás regiones. Esa es la duda que tengo. Muchas gracias, diputada, por la pregunta. Primero que todo, aclarar, el 0% de ejecución respecto al programa Creamos se debe a que es un programa que aún está en proceso de postulación. Por tanto, aún no hay personas adjudicadas, pero el compromiso que nosotros tenemos es precisamente que sea un programa que abarque y que su público objetivo sea un máximo de 300 personas. El programa Creamos es un programa de mentoría por parte de INJUB a través de distintas alianzas estratégicas en donde los jóvenes postulan una idea, son mentoreados y luego concursan para poder ejecutar sus proyectos a través de precisamente la transferencia directa de recursos. Eso por una parte. Luego, respecto a la consulta de los presupuestos regionales, el último gráfico que yo mostré tenía que ver con la cantidad de personas y organizaciones que han sido adjudicadas en cada una de las regiones para los programas ya ejecutados, es decir, o en ejecución, es decir, el programa de fondos concursables, es decir, el programa de voluntariado, que obviamente se hace a través de distintos llamados y a lo largo de todo el año. No es que se acabe en algún momento, sino que son llamados continuos durante todo el año. Y también el programa Hablemos de Todos, que se mide a través de las atenciones que hace el chat Hablemos de Todo a través de la plataforma. Nosotros, como Dirección Nacional del Instituto Nacional de la Juventud, no tenemos un presupuesto que se distribuya regionalmente. El presupuesto es absolutamente centralizado y los programas tienen un alcance nacional. Por tanto, no podemos medir qué parte del presupuesto llega a cada región, sino que lo que hacemos es medirlo a través de cuántas personas alcanzamos en cada región. No sé si respondo, diputada, con eso su pregunta. Ha respondido. Muchas gracias. Diputada Undurraga, tiene la palabra. Estoy muy preguntón hoy día. Me gustaría preguntarle si es que existen programas para juventudes migrantes en términos de inclusión. Actualmente el Instituto Nacional de la Juventud no consideraba hasta el año 2021 programas que incluyeran juventudes migrantes. Lo que estamos haciendo hoy día es abrir la oferta programática para todas y todos los jóvenes que vivan en Chile, que no necesariamente sean chilenos. Luego de ello, en las distintas reparticiones, los distintos ministerios y los distintos servicios se está trabajando bajo la misma lógica de no discriminación respecto a la calidad de las personas jóvenes respecto a si son chilenas o de otros países, sino que se habla de personas jóvenes en general, lo que por supuesto incluye la oferta pública a todas las y los jóvenes entre 15 y 29 años, que es lo que establece la ley actualmente. ¿No hay más preguntas? ¿Nadie más? Gracias, estimada Renata. No tenemos más preguntas. Agradezco su disponibilidad para explicarnos. Nos quedó bastante claro. Me sumo a las palabras del diputado Undurraga, que en esta comisión estamos también para cooperar y poder trabajar en conjunto con el Instituto Nacional de la Juventud. Agradecemos su presentación. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Puntos varios. Diputado Undurraga. Oiga, presidenta, estimada presidenta, creo que fue muy interesante ambas exposiciones, pero creo que se hace necesario que nos pudiera acompañar la ministra
para poder explicarnos más detalladamente las palabras del presidente Boric en relación a materia de desarrollo social. A lo mejor en 15 días o idealmente la próxima semana usted maneja el timing de la comisión, pero entiendo que en el mes de marzo ella vino a presentarse, el presidente ha delineado hacia el futuro cómo ve la visión del país y ha anunciado muchos temas que espero nos corresponda poder trabajar acá en desarrollo social. Y entonces sería bueno, digamos, poder conocer de primera fuente y conversar con ella y saber, digamos, cuáles son los planes y proyectos para adelante. ¿Alguna otra persona que quiera tomar la palabra? Diputada Delgado. Solo una duda, ¿no es posible tener las presentaciones antes que las envíen, por último en el día? Porque no las vemos acá y no se ven acá tampoco. Entonces, de pronto, recuerden, claro, nosotros tenemos que fiscalizar y pasa tan rápido el tema de los presupuestos, todo, que no alcanzamos a analizar nada. Entonces, ¿es posible eso para que vengamos preparados? Y sobre todo, si es que llegamos a invitar a la ministra, por lo menos nosotros tengamos argumentos sólidos, con cuentas, con todo bien claro para poder opinar y podamos construir junto a ellos. Gracias, Presidenta. Sí, eso se hace siempre, diputada, a través de la secretaria de la comisión, justamente para que ustedes lleguen con el material necesario. Pero en esta oportunidad, digamos, pese a la insistencia de la secretaría, no se pudo obtener la presentación de ninguno de los dos participantes. Pero se pide, habría que para no hacer preguntas. Diputada Sagardía, tiene la palabra. Apoyando lo que dijeron los colegas, es muy necesario que podamos tener un encuentro con la ministra o con el subsecretario, por lo menos, para aterrizar lo que nos anunció el presidente y de esa manera aterrizar cosas que corresponden a nuestra constitución, porque lo que nos expusieron hoy día tiene mucho de social y que va a hacer muchas cosas que van a pasar por aquí, y sería bueno tener ese detalle. También estoy de acuerdo con que se nos lleguen anteriormente las exposiciones para que nosotros ya estemos preparados y podamos profundizar en las preguntas y no hacerlas a última hora. Gracias. Gracias, diputada. Diputado Beltrán. Muchas gracias, Presidenta. Mire, yo escuché y comparto 100% lo que acaba de plantear la diputada Delgado. Pero también, cierto, escucho con atención el secretario ejecutivo, don Juan Carlos, que tiene toda la voluntad del mundo, pero él señala que había solicitado y no se la hicieron llegar. Entonces yo creo que tomemos un acuerdo en ese sentido, porque si vamos a estar con eso, él insiste, y las personas que estamos invitando nosotros, o citando, como se quiera llamar, no mandan, yo creo que tenemos que pedirle, no sé, como condición o algo que hagan, perdón, termino, que hagan llegar esa información, pues, porque como un acuerdo de comisión me refiero yo, respaldando a nuestro secretario como debe ser. Eso nomás, Presidenta, muchas gracias. Segundo ese acuerdo, si es que usted lo somete al mismo. Y sabe que ninguna de estas dos exposiciones fueron unas malas exposiciones, al contrario, fueron todas enriquecedoras. Pero somos nosotros los interesados en conocer y somos los fiscalizadores. Entonces, si a mí me van a venir a contar el cuento que no digo ninguna de estas dos personas, por favor, pero de un tercero, digamos, me va a venir a contar el cuento que estime él conveniente y me pilla por sorpresa. Creo que incluso por respeto a la comisión nosotros deberíamos decir, ¿sabe qué no va a exponer? ¿Entiendes? O sea, tenemos que darle el peso que corresponde a esta comisión. Y no es culpa suya, por cierto, Presidente, y menos de Juan Carlos ni de la Secretaría, al contrario. Pero si nosotros empezamos a ser laxos en esto, al final van a venir con el diario La Cuarta, van a venir con cualquier cosa. Entonces yo creo que no corresponde. Ya, diputado, mire, les voy a comentar que nos queda el Senama pendiente de invitar y lo otro es la ministra, que sí, igual lo teníamos pendiente. Así que, ¿les parece si dejamos a la ministra para la próxima semana? Le dedicamos la sesión completa a ella porque seguramente va a ser larga su exposición y las preguntas de nosotros también. Presidenta, pero podemos tomar eso en acuerdo, dejarlo Diputada en acuerdo de que si no nos mandan la presentación antes, simplemente no exponen y vemos la forma de hacer un llamado nuevamente, pero
porque si no nuestro rol fiscalizador se ve escuchemos al mermado muy secretario para rápido ver la la- presentación y nos vemos. Presidenta, no es primera vez que uno más invitados no hacen llegar con anticipación la presentación respectiva. La verdad es que nunca me había tocado ser testigo de una reacción tan enérgica de una comisión frente a lo que pasó hoy día, pero si ustedes estiman del caso que se ponga en el correo adjunto a la invitación que se encarece, digamos, el envío a la Secretaría de la presentación Con anticipación. correspondiente para efecto de que los miembros de la comisión puedan estudiarla y hacer las consultas respectivas, se puede hacer. Le ponemos un tope de horas, de 24 horas antes. ¿Les parece? Con un mínimo de anticipación. Sí, sí. Lo que pasa, otra cosa, presidente, me lo acaba de recordar Carolina, que a veces las presentaciones se modifican a último momento, digamos, por parte de los invitados. Entonces, exigirles, digamos, que envíen la presentación, la versión definitiva, 3, 4 días antes, tal vez un poquito. Pero pudiera ser un día, ¿no? Un día, Sí. 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 Ya. Diputado Beltrán. Gracias, Presidenta, pero yo creo que indistintamente que la persona que vaya a exponer en última instancia cambie algo, no hacer lo esencial, sino sí. que hacer algunas cosas menores. Entonces yo insisto que tomamos el acuerdo Sí. y así también le damos la formalidad y nos hacemos también respetar como corresponde una comisión Tomemos el importante. acuerdo, entonces, Ya. Gracias, de Presidenta. pedir que se envíe la presentación con 24 horas de Ya. anticipación. Muy bien. ¿Están todos de acuerdo? Las diputadas que están conectadas telemáticamente, sí. Diputada Acuerdo. Morales, Sí, ya. apruebo. Se toma el acuerdo, entonces se pide. Y eso va a ser para todas las invitaciones. Ya, entonces dejamos a la ministra para la próxima sesión. ¿Ya? Diputada Sagardía. Yo pienso que debíamos seguir con el programa de Senama para la próxima semana y la subsiguiente, la ministra, tomando en cuenta que recién hoy día se hicieron los anuncios y quizás quiera ordenar más y tenerlos más en detalles. 4 o 5 días no es mucho. Diputada, pero sabe que la ministra ya está hablando de eso antes. O sea, el presidente hoy lo anunció por ser su cuenta pública, pero los programas ya vienen, porque ella ha tenido acercamientos con sus asesores, a mí, por ejemplo, y ya me lo ha planteado. Así que ya deben tener conocimientos. Dejémoslo para la próxima Lo semana. dejo a su criterio. Sí, gracias, diputada. A la ministra. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna palabra? Ya. Por haber cumplido el objeto de la sesión, se levanta.